microbiología. Me parece que es un mundo en donde los microorganismos participan en todo, desde el concepto salud-enfermedad, desde el concepto industria, hasta pues, en temas que uno no se alcanzaría a imaginar, como por ejemplo en temas del universo, de las galaxias, hasta allá se han encontrado pues comunidades microbianas. Entonces, esto siempre pues es como mi base de formación, aunque también siempre he sentido un gran interés en el tema de las neurociencias, el conocer cómo funciona el cerebro y todos esos agentes o aspectos biológicos que determinan todas esas funciones cognitivas en las que estamos pues involucrados los seres humanos, ¿cierto? Entonces, pues básicamente como desde ese pasión, por así decirlo, con la investigación, estando más o menos en segundo o tercer semestre, muy chiquita del pregrado, conocí el semillero Sinapsis. Este semillero, entonces, me di cuenta que no era solo para estudiantes de medicina, y pues como todas las personas curiosas, uno siempre va como a ver qué me van a ofrecer allá, y pues si me gusta me quedo, y si no me voy, pues no gano ni pierdo nada, ¿cierto? Entonces, empecé en ese cuento de las neurociencias a través del semillero, y me di cuenta que uno no solo aprende a hacer investigación, sino que ya eso lo toma como un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, de ahí del semillero fue que pasé a ser parte del biobanco del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Hice mi tesis de pregrado enfocado en el síndrome de Cockayne, algo totalmente diferente a lo que estoy trabajando en estos momentos, pero de todas maneras pues relacionado con las neurociencias, ¿cierto? Estando ahí en el grupo y todos los conocimientos que iba adquiriendo pues fueron como mi mayor motivación para continuar en este campo de las neurociencias. Luego de graduarme como microbióloga, entonces hice el servicio social obligatorio en investigación en el grupo, y posteriormente entonces empecé con la maestría en ciencias básicas biomédicas. ¿Por qué? Por un lado, por masoquista y por el otro, porque sí, pues como que ese es como el camino que siempre me ha gustado y por el cual quiero seguir enrutada, que es la investigación básica. Entonces, pues ahorita les voy a mostrar un poquito qué es lo que hice con mi tesis o durante mi estancia de maestría. Y ese es más o menos como el resumen. Ah, bueno, y también soy docente en la Escuela de Microbiología, en los módulos de virología y parasitología. Entonces siempre he tratado como de llevar un balance entre las neurociencias y la microbiología, nunca separar. Y pues he tenido la oportunidad de trabajar en ambos campos. Empezamos de una vez. Sí, Joana, yo creo que empecemos de una vez como con el tema, la sesión de hoy, y ya si quieres al final podemos abrir un espacio de preguntas, todo, y conversar un poco al respecto. Bueno, de una. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Me confirman, porfa, que se vea bien, que se escuche. Perfecto, se ve y se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, pues básicamente eh, yo desde esa búsqueda de tratar de vincular las dos ciencias, la microbiología y las neurociencias, siempre me hacía preguntas, bueno, pero ¿en qué pueden confluir estas dos ramas científicas? O cómo puedo yo integrar
ambos temas de una forma que me permitan acercarme a no dejar descuidada ni la una ni la otra, ¿cierto? Y es más o menos lo que les quiero contar el día de hoy. Resulta que esta relación microorganismos humanos es una simbiosis resultado de una relación evolutiva por millones y millones de años. Pues nuestro ancestro en común entre todas las especies es una especie procariota llamada Luca, que le conoce así, y a partir de esto, entonces, varias relaciones entre diferentes organismos procariotas y eucariotas es lo que nos ha permitido llegar hasta esta instancia. Hoy sabemos que estas interacciones son más numerosas y representativas en cuanto no son las patógenas, sino las relaciones simbióticas, es decir, qué nos aportan los microorganismos y qué les aportamos nosotros a ellos y cómo entre los dos hemos logrado sobrevivir y evolucionar a través del tiempo. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es cómo esa microbiota se puede ver cambia las poblaciones microbianas de acuerdo a los diferentes estadios de la vida de los humanos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el bebé, aunque acá están representados principalmente comunidades bacterianas, hay un gran porcentaje de microbiota que todavía no se conoce, que todavía no ha sido descrita, y entre ese grupo de microorganismos también debemos de tener en cuenta a los virus, a los hongos y a los parásitos. Pero entonces, y como se van a dar cuenta a lo largo de esta investigación, les voy a hablar más que todo de comunidades bacterianas, porque es lo que más se ha estudiado hasta la fecha. De hecho, para esta charla estuve mirando, haciendo una actualización de la bibliografía sobre los hongos y curiosamente pues no hay nada escrito con respecto a su participación en algunas patologías. Entonces, bueno, como les venía diciendo, estas poblaciones van a cambiar dependiendo pues del estadio de la persona. Entonces, en los bebés, como vamos a encontrar una mayor proporción de actinobacteria, en los niños bacteroidetes y en los ancianos firmicutes. Entonces, todo esto va a estar gobernado por diferentes cambios y por diferentes factores ambientales a los cuales nos hemos expuesto. ¿Por qué estudiar o por qué pensar que la microbiota puede ejercer un papel sobre nosotros y determinar nuestros procesos, salud y enfermedad a nivel cognitivo? Porque es que resulta que en nuestro genoma tenemos aproximadamente 23.000 genes y resulta que solo en el intestino delgado las comunidades allí descritas aportan 3.3 millones de genes. Entonces, fíjense en todo esa carga genética que ellos nos están dando sin que ni siquiera nos demos cuenta, ¿cierto? Entonces, además, por ejemplo, se dice que la relación de cantidad de genoma excede 100 veces las bacterias en relación a la cantidad de genoma del humano. Cuando hacemos esta comparación entre el número de células humanas o de mamíferos y células bacterianas, la relación es un poquito más igualitaria, es un radio de 1 a 1, pero con respecto a los genes, sí evidentemente nos están dejando muy atrás y están, sí o sí, van a tener repercusiones en nuestro comportamiento. También en la vejez, sobre todo, estas comunidades microbianas van a tener un papel muy clave porque ellos están encargados de secretar algunos polifenoles y antioxidantes, las cuales son moléculas claves que ayudan en el proceso pues como del envejecimiento o antienvejecimiento. Y entonces vamos a ver cómo desde el neurodesarrollo hasta la vejez
estas comunidades van a intervenir pues en todos estos procesos biológicos. Entre los factores que afectan esta composición, entonces, como vimos que hay una variación conforme pues vamos creciendo, esto es una consecuencia, por un lado, de la genética. Pues gracias a nuestros genes, entonces vamos a ser susceptibles o no a diferentes infecciones. Y quiero hablar de infección como el hecho de colonización por un microorganismo, independiente que cause o no enfermedad. También los factores ambientales, entre estos también la dieta. Acá la dieta pues obviamente va a ser muy importante. Hay muchos artículos que mencionan cómo esos estilos de vida influenciados en la dieta por el consumo de carbohidratos o el tipo de dieta mediterránea van a favorecer o no el crecimiento de poblaciones microbianas específicas. También neurotransmisores y metabolitos, entonces van a favorecer que estas comunidades microbianas prevalezcan unas por encima de otras. Y evidentemente pues la respuesta inmune también es un factor clave en todas estas descripción de las comunidades microbianas. Bueno, entonces, como les mencionaba, desde el neurodesarrollo, incluso desde el tiempo perinatal, estamos siendo gobernados por los microorganismos. Y esto se ha evidenciado, la mayoría de evidencia científica que les voy a contar es lograda a partir de estudios de modelos murinos. Son muy pocos los que se han hecho en humanos, pero se espera que todos estos hallazgos se puedan extrapolar al modelo humano. Entonces, se ha logrado identificar que cuando una madre se encuentra en periodo de gestación y está sometida a altas cargas de estrés, esta respuesta va a generar alteraciones en su microbiota como tal. Se ha demostrado que a mayor estrés, menor se disminuye la cantidad de lactobacillus, y este efecto de disminución de lactobacillus van a tener un efecto directo en el neurodesarrollo del feto. ¿Cómo tienen un efecto? Entonces, van a afectar a nivel estructural algunas regiones cerebrales como el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Y también, entonces, pues miren que ya desde allí todas estas alteraciones de esos microorganismos van a afectar el neurodesarrollo. A medida que entonces se altera esa microbiota en la madre, entonces se alteran esos procesos de neurodesarrollo, se disminuye el BDNF, que es un factor neurotrófico importante en la plasticidad sináptica y en la creación de nuevas dendritas. También entonces se va a favorecer la inflamación, y esta inflamación por parte del sistema inmune actuando ahí también van a afectar el neurodesarrollo del feto. Y acá es importante que en estos modelos murinos los experimentos han demostrado que existe como un periodo de ventana. Más o menos a las 5 semanas, cuando los ratoncitos son tratados con trasplantes de materia fecal o son suplementados con poblaciones microbianas o con prebióticos, se ha visto un cambio significativo en esas alteraciones neuronales. Pero si estos tratamientos se dan después de esas 5 semanas, o lo que equivale en el niño después de los 3 años más o menos, el año o los 3 años, pues básicamente ya esas consecuencias serían de forma irreversible. Entonces, acá es importante tener en cuenta
que desde el periodo de gestación vamos a estar siendo gobernados o los microorganismos van a estar interfiriendo en todos estos procesos de neurodesarrollo. Y no solo es importante hablar de la microbiota, digamos que de acá sería como un efecto más indirecto. Por otro lado, también tenemos los retrovirus humanos endógenos. Los retrovirus, no sé si de pronto los han escuchado o lo han estudiado, pues el más significativo o el representante que más, el más famoso, por así decirlo, es el VIH, pero también existen unos retrovirus, los cuales digamos que han sido nuestros compañeros evolutivos más ancianos que podríamos tener, pensaría yo, porque esta relación lleva tanto tiempo que el genoma de estos virus ya se integró a nuestro genoma y estos virus tienen una herencia, es decir, nosotros heredamos todos esos retrovirus, todo el genoma de esos retrovirus de nuestros padres. Mire que constituye aproximadamente el 1% del genoma, o sea, eso para hablar de un microorganismo a mí me parece una cantidad bastante significativa. Al igual pues que el VIH, pues esto es como la composición estructural de estos agentes infecciosos. Y esto lo traigo acá porque ellos también son muy importantes en la regulación de la expresión génica, principalmente en estas etapas del desarrollo. Entonces se ha demostrado que ellos influyen en la expresión de genes que favorecen el desarrollo a nivel estructural y funcional de regiones específicas a nivel cerebral. Y también se ha asociado, como lo veremos más adelante, aunque pues no hay como una relación causal directa, se ha asociado con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, acá tenemos una acción indirecta y acá es una acción casi que directa porque ellos activan factores de transcripción que promueven la expresión génica de factores determinantes en el neurodesarrollo. Entonces, hablar de microorganismos, uno siempre dice, bueno, pero, o sea, ¿son buenos o son malos? ¿O bajo qué condiciones un microorganismo puede ser bueno y qué es lo que lo hace que se convierta mal? Entonces, vamos a mirar primero cuáles son esos factores buenos que nos aportan los microorganismos. Entonces, específicamente, la microbiota de la pared intestinal nos va a aportar unos metabolitos que van a tener repercusiones en el funcionamiento a nivel cerebral, específicamente en el hipotálamo. Entonces, por un lado, ellos van a secretar ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son productos de la fermentación de fibras calóricas o de carbohidratos por parte de las bacterias que están presentes acá pues en el lumen del intestino. Estos ácidos grasos de cadena corta van a ser claves en la producción de factores, de nuevo, de BDNF, el factor neurotrófico y de otros factores importantes para la sinapsis y para la plasticidad sináptica. Sí, la plasticidad sináptica. Por otro lado, entonces ellos por sí solitos también van a ser productores de neurotransmisores, como por ejemplo GABA, también se ha visto noradrenalina y colina y acetilcolina. Entonces, ellos de por sí ya mire que son productores de neurotransmisores. Pensábamos pues que solo eran las neuronas y no, resultó que no. Y algo muy importante es la producción de triptófano. Bacterias como E. coli son una buena máquina, por así decirlo, productora de triptófano, y este triptófano entonces es el precursor para la producción de serotonina, la cual responde a esa capacidad adaptativa que tiene nuestro sistema nervioso central.
Y por otro lado, pues entonces la estimulación de la respuesta inmune y que favorezca o no un perfil proinflamatorio o antiinflamatorio va a depender mucho de todas estas, de la cantidad de poblaciones que prevalezcan a nivel intestinal. Entonces, todos estos metabolitos van a viajar por torrente circulatorio, atraviesan barrera hematoencefálica y van a tener un efecto principalmente en el hipotálamo. De allí, entonces, va a tener una conexión directa con el sistema neuroendocrino, afectando casi que todos los ejes de comunicación pues, que existen específicamente y como del que más se ha tenido conocimiento y hay más como la literatura, es su participación entre la diversidad de poblaciones microbianas y el eje hipotálamo, glándula suprarrenal, con respecto a la secreción de cortisol en situaciones de estrés. Acá, entonces, simplemente les quiero mostrar ejemplos de poblaciones microbianas que tienen un efecto potencialmente benéfico, Bifidobacterium y Lactobacillus. Estos son como los más importantes. Fusobacterium y Eubacterium, productores de ácidos grasos de cadena corta, y los que tienen como potencial peligro, pues son malos, por así decirlo. Entonces, pues toda la parte de Clostridium, ya sabemos que ya de por sí una infección crónica por Clostridium nos puede presentar afectaciones a nivel gastrointestinal. Estafilococos, proteobacterios y pseudomonas, todos estos son microorganismos que pueden causar enfermedad, y la producción de estas toxinas son las que principalmente son las más tóxicas para el organismo. Y vamos a tener otras especies que todavía pues no están como perfiladas entre beneficio-riesgo, sino que están como ahí, pero el hecho de que se aumente la cantidad de especies de una misma población, por ejemplo, los firmicutes, van a favorecer la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, como dicen por ahí, nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis, ¿cierto? Yo creo que es algo muy importante que también se puede extrapolar acá a la cantidad y a la diversidad de poblaciones microbianas. Con respecto a la función cognitiva, entonces, experimentos en ratones han demostrado que cuando los ratoncitos se les elimina esa microbiota, cuando tienen microbiota, es decir, pues cuando crecen normalcitos, tienen un mejor rendimiento en el aprendizaje, la memoria de trabajo y espacial, y hay un aumento de la LTP, la sinapsis, la potenciación de la sinapsis a largo plazo, y del factor BDNF, en comparación a los ratoncitos cuando estos son eliminados de su microbiota intestinal. Se piensa que el hipocampo es la estructura cerebral que es el posible mediador entre las bacterias y la función cognitiva, porque se ha demostrado que alteraciones en esas poblaciones microbianas tienen un efecto directamente en el hipocampo. Y pues como ya sabemos, el hipocampo es una estructura primordial en cuanto a la memoria a corto plazo y al aprendizaje. Entonces, se cree pues que es más o menos por ese lado. Y adicionalmente, también otros estudios han observado que alteraciones de esas poblaciones microbianas o incluso la eliminación total de la microbiota intestinal pueden generar variaciones en las microestructuras del hipocampo, el hipotálamo y el núcleo caudado. En otros artículos también encontraron
impacto en el núcleo amigdaloide y pues esta estructura cerebral entonces es muy importante porque nos permite no controlar sí, controlar pues nuestras emociones y esa respuesta emocional frente a las diferentes situaciones a los que somos expuestos. Y finalmente, este es un ejemplo para que pues no todos son bacterias, también existen virus. Este es un virus de algas, el cual se ha visto que afecta el procesamiento visual cuando son implantados o infectan los ratoncitos. Entonces, continuando de cómo esos microorganismos pueden también no solo afectar nuestros procesos de aprendizaje y memoria, también pueden afectar nuestra conducta social. Y a pesar de que ya estos son ejemplos de infecciones que generan enfermedad en las personas, en los humanos, pues vale la pena traerlos como ejemplo, porque además de la enfermedad, entonces son capaces de inducir cambios en nuestros comportamientos sociales. Por ejemplo, entonces acá en la izquierda observamos el ciclo de vida de Toxoplasma gondii. Este es un parásito tisular que tiene como hospedero primario el gato, pero tiene como hospederos intermediarios otros animales, entre ellos los ratones. Se observa o se observó que cuando los ratoncitos son infectados por este parásito, ellos le pierden el miedo al gato y los vuelve más susceptibles a esa predación porque básicamente pues no les importa que el gato esté presente. Incluso dejan de percibir peligro cuando huelen la orina del gato. Entonces, miren cómo esta infección favorece la predación por, por el gato, cambia ese comportamiento social en el ratoncito y se cree que este es un mecanismo de evolución para tratar de sobrevivir en el ambiente por parte del parásito. Otro ejemplo, entonces, es el virus de la rabia. Este virus, entonces, cuando alcanza a nivel la región cerebral, lo que hace es generar cambios de excesiva agresividad e hidrofobia. Entonces, son comportamientos que son regidos o influenciados por infecciones por microorganismos. Entonces volvemos a este planteamiento, listo, tienen funciones muy buenas y los necesitamos, pero ya con respecto a la parte mala, cómo se comportan o cuáles son sus implicaciones. Entonces volvemos al modelo de los retrovirus humanos endógenos. Ellos se han asociado específicamente en esclerosis múltiple, en depresión y en autismo. Pero acá solo les voy a hablar de un ejemplo de la esclerosis múltiple. Entonces, cuando somos infectados por el virus de Epstein-Barr, este virus lo que hace es activar la transcripción de los virus o la expresión de estos virus endógenos. Estos virus entonces van a activar la respuesta inmune por medio del receptor tipo TOL4 y van a favorecer entonces la activación o la transformación de los macrófagos y la microglia, generando así un estado inflamatorio a nivel cerebral que sería pues como la causa de toda esta muerte neuronal que se está dando a nivel cerebral en esta patología. Y algo muy importante es que estos receptores tipo TOL van a bloquear la maduración de los oligodendrocitos y por ende se piensa que no van que por eso es que no se está dando esos procesos de mielinización. Y esto lo han
Esta conclusión es basada en el hallazgo de transcriptos provenientes de estos retrovirus en músculos de personas con esclerosis múltiple. En otras enfermedades neurodegenerativas, entonces neurodegenerativas y neurológicas, porque acá tenemos pues la parte del autismo. Acá observamos o traigo como un resumen de las principales poblaciones microbianas que han sido asociadas con esta patología. Entonces, Clostridium, Bacteroidetes o Bacteroides, Lactobacillus está disminuido. En Parkinson, entonces aunque en Parkinson también muchas de estas comunidades han sido relacionadas, su participación en la enfermedad es que impiden la producción de dopamina y pues recordemos que la principal característica de esta enfermedad es la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Por su parte, en la enfermedad de Alzheimer, en estudios de cohorte en humanos en los cuales se les ha examinado la materia fecal, se ha encontrado que en estas poblaciones aumenta la cantidad de estas poblaciones, valga la pena la redundancia, de bacteroidetes y verrucomicrobia. Y pues acá un ejemplo de diabetes tipo 2. Bueno, entonces, ya específicamente les quiero hablar de lo que yo realicé en mi trabajo de tesis de maestría. Nosotros planteamos un origen infeccioso para tratar de explicar la enfermedad de Alzheimer. Esta hipótesis lo que plantea son 3 posibles acontecimientos que puedan estar pasando y que por eso es que se da la enfermedad de Alzheimer. En primera instancia, vamos a tener que infecciones crónicas son las responsables de generar la patología por amiloide y por tau, y que eso es lo que me genera la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también puede ser que no tengan una relación causal directa, sino que la infección crónica a lo largo de la vida me va a generar una inflamación crónica y que esto se va a dar al mismo tiempo o acelera que se dé el desarrollo de las placas y de los ovillos, y por eso es que se me da la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente, pues no es una relación causal, sino que hace parte de otras variables como la dieta, como la genética, los cuales confieren susceptibilidad a la patogénesis de taupatía y de amiloidosis, y por eso es que se da la enfermedad de Alzheimer, pero pues es como en simultánea, pero no acelera ni nada, sino que simplemente pues es algo como esos factores ambientales que están presentes. O también es posible que no haya una relación inicial, sino que simplemente el tener enfermedad de Alzheimer nos convierte más susceptibles a infecciones, y por eso es que estamos encontrando DNA de origen microbiano en los encéfalos de estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Adicionalmente, gracias a la detección de placas seniles colocalizando con colonias bacterianas, no solo bacterianas, también hongos y virales, entonces se piensa que el péptido beta-amiloide puede tener una función antimicrobiana. ¿Por qué? Porque pues a pesar de los múltiples estudios, hasta el momento no hay una función biológica clara que se le podamos atribuir al péptido beta-amiloide. Sin embargo, debe de ser una proteína o un péptido, perdón, que deba de ejercer alguna función, de lo contrario no se hubiera conservado en el proceso evolutivo o a través pues como de las especies, porque el péptido beta-amiloide se ha descrito en organismos muy sencillos, como por ejemplo nemátodos, bacterias,
y en organismos muy complejos como nosotros. Entonces, que este péptido se encuentren en diferentes especies y haya sobrevivido a todos esos presión positiva y de selección, hace pensar a la comunidad que debe de servir para algo y posiblemente ese algo es que es un péptido antimicrobiano. Eh, ¿Cómo actúa el péptido betamiloide entonces? Al igual que otros péptidos antimicrobianos, ellos son secretados en monómeros, los cuales se oligomerizan y forman protofibrillas en presencia de microorganismos. Entonces, una vez entran en contacto con la membrana del microorganismo, se oligomerizan y forman cambios estructurales en esas membranas, generando poros principalmente, y de esta forma entonces favorecen la eliminación de este microorganismo. En esta gráfica observamos cómo el péptido betamiloide inhibe el ingreso a la célula de diferentes microorganismos, de cándida y de herpes simples tipo 1. Y acá, entonces, no solo mata el microorganismo como tal, inhibe su ingreso a la célula y además inhibe su crecimiento. Acá observamos cómo diferentes isoformas del péptido betamiloide, entre ellos pues como las patológicas de la enfermedad de Alzheimer, tienen actividad antimicrobiana con un amplio rango de microorganismos, en este caso de bacterias gram positivas y gram negativas. Incluso tienen una menor y de hongos que el reconocido péptido antimicrobiano LL37. En nuestro estudio, o sí, como parte de ese análisis que nosotros les hacemos a los cerebros en el biobanco, encontramos estos dos casos. En este primer caso, entonces, encontramos unas cavitaciones grandes que se extendían a todo lo largo del tejido cerebral, afectando sustancia blanca principalmente, como lo podemos observar acá. Estas cavitaciones no solo afectaban la región cerebral, el tejido cerebral, sino el tejido de fosa posterior, encontrando lesiones a nivel de puente y de bulbo raquídeo. Al hacer los análisis microscópicos de estas regiones, observamos una colonización por bacilos gram positivos. Pero algo muy curioso es que estos bacilos gram positivos no estaban solos, sino que estaban colocalizando con el péptido betamiloide, como lo observamos en estas dos figuras. Incluso miren cómo el péptido betamiloide incluso llega a bordear esa colonia o ese acúmulo de microorganismos. Acá los mismos dos acúmulos los teñimos con dimentina para descartar que fuera un vaso sanguíneo lo que estuviera conteniendo pues estos acúmulos, y vemos cómo fueron totalmente negativos para dimentina. Sin embargo, en otro caso que también presentó pues estas alteraciones, observamos lo mismo, la colonización por bacilos gram positivos, pero al hacerle el estudio si colocalizaban de igual forma con el péptido betamiloide, encontramos que en este caso no colocalizaron. Entonces, lo que nosotros quisimos saber es que si estos, pues con estos resultados contradictorios, pudiésemos replicarlos en el laboratorio y mirar qué pasaba. Y efectivamente, entonces en esta gráfica lo que les quiero mostrar son los resultados parciales que tenemos de los experimentos. Observamos cómo efectivamente esos acúmulos bacterianos, tanto de cocos gram positivos como bacilos gram positivos, están creciendo, pero no están creciendo solos, sino están creciendo en presencia o colocalizando con el betamiloide. De nuevo, bordeando incluso hasta completamente la estructura. En este lado, entonces, igual encontramos la cantidad de colocalización en los diferentes casos con el péptido betamiloide
Fue incluso en los 3 casos o en los 3 experimentos que evaluamos por encima del 33%, es decir, el 33% del total de los acúmulos estaban siendo aglutinados por el péptido beta-amiloide. Y acá entonces lo que nosotros observamos es que existe una diferencia significativa con respecto al tipo de bacteria. Los cocos tienen un área superior el área de esos acúmulos es superior en los cocos en comparación con los bacilos. En cuanto a la colocalización con el péptido beta-amiloide, entonces encontramos que efectivamente el área de esos acúmulos es menor cuando están colocalizando con el péptido beta-amiloide y que esta colocalización es mayor, no, que el área aumenta, el área de los acúmulos aumenta a las 48 horas. Esto era de esperarse, ¿por qué? Porque ya a las 48 horas muchas células ya habían pues muerto, había un proceso de muerte celular, no había un estímulo que me permitiera la producción de más beta-amiloide, entonces por eso se cree pues que los acúmulos fueron mayores a las 48 horas. Y estos resultados entonces son similares a los que se han descrito por otros autores. Miren que ellos, claro que esto lo hicieron con inmunofluorescencia, pero miren que la forma como aglutina en verde las bacterias que están en azul, en verde el beta-amiloide, es muy similar a lo que nosotros estamos observando. Esto fue in vitro y nosotros lo observamos en el tejido, es decir, in situ, tanto con enterococos como con estafilococos. Acá, entonces, observamos diferentes isoformas del péptido beta-amiloide, de nuevo cómo aglutinan diferentes microorganismos, incluso hongos, especialmente el beta-42, en cultivos. Estos fueron los microorganismos, se pusieron a crecer en un medio rico con beta-amiloide. Acá, como de nuevo, cuando se aglutina con enterococos, y acá como aglutina cuando se pone a crecer cándida en presencia del beta-amiloide. Entonces, todos estos estudios fueron realizados in vitro, comprueban lo que nosotros observamos a nivel in situ. ¿Cuál es el posible mecanismo de aglutinación? Entonces, en este estudio se quiso evaluar otro péptido antimicrobiano, la proteína catiónica de eosinófilos. Esta proteína, para poder ejercer su acción, se debe de plegar en forma de láminas beta, muy similar a como lo hace el péptido beta-amiloide. En este experimento, entonces, ellos le quitaron, les indujo una mutación a esta proteína, lo cual le quita su capacidad para plegarse en forma de láminas beta. Y observaron que cuando esta proteína no se pliega, la aglutinación pues es mucho mayor en comparación a como si la proteína sí estuviera plegada ejerciendo su función normal para diferentes especies bacterianas. Entonces acá observamos, esto es una inmunofluorescencia, observamos la proteína normal y la mutante en diferentes especies bacterianas y observamos en verde la proteína, en rojo la pared de la bacteria, cómo existe una colocalización, es decir, se une y se pliega, se une a la pared del microorganismo y se pliega, y cuando no hay cuando no pierde esa capacidad para plegarse, no hay una colocalización con el microorganismo. Y acá, entonces es para comprobar esa formación de las láminas beta, con la tinción de tioflavina. La tioflavina me marca todos esos plegamientos de tipo amiloide, similar pues como a las placas seniles observadas en la enfermedad de Alzheimer, y observamos como cuando se pierde pues esa capacidad de plegarse, pues no toman no se oligomerizan en forma pues como de estas placas.
son negativas para tioflavina. Y acá entonces observamos cómo existe una colocalización, es decir, de la proteína, forma esas placas teniles, por así decirlas, entre comillas, cuando entra en contacto con la pared del microorganismo. Entonces, como conclusiones, básicamente lo que les decía al inicio, debemos de crear esa cultura de dejar egocentrista, que somos como el centro del universo y que nosotros comandamos o dirigimos todo, y empezar a pensar que nosotros simplemente somos como el producto de todas esas interacciones microbianas que existen en nuestro organismo, en el intestino, en las mucosas, en la piel, y en, pues, como en todas esas partes donde tenemos microorganismos. Es importante pues también recalcar que este es un campo que necesita un abordaje interdisciplinar, es decir, se deben de hacer esfuerzos de microbiólogos, médicos, biólogos y todos los psicólogos, todas las personas que estén como interesados, porque es un abordaje que no podemos hacer unidireccional, sino que siempre estamos teniendo contacto con nuestro ambiente, con todo lo que nos rodea, y ellos van a tener injerencia en nuestras tomas de decisiones. Y aquí la bibliografía, y muchísimas gracias. Escucho las preguntas que tengan. Bueno, Joana, muchísimas gracias. Y yo tengo pues algunas preguntitas aquí anotadas. No sé si los otros chicos, ahorita Esteban tenía una preguntita, no sé si las anotaste, o Sebas. Dale, Esteban. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Es que no estoy en la casa. Sí, bueno. Sí, sí. Pues sí, yo anoté como unas 2 o 3 preguntas. Bueno, antes de decir eso, súper interesante la charla. Siempre me ha parecido muy asombroso la idea de relacionar la microbiota, porque eso es lo que más he leído un poquito con el sistema nervioso. Así que, pues sí, eso por esa parte. Y realmente la pregunta, no sé si sea como muy loca, pero en estos días estaba viendo un documental que hablaba sobre esos planes todos locos que tienen de ir a Marte y de todo eso. Entonces, he estado pensando como en la idea de qué piensas de lo que podría pasar en un futuro muy lejano, quién sabe si no tan lejano, con respecto a todas esas interacciones entre los microorganismos y esos ambientes estériles o no tan estériles que nos podemos encontrar en esas partes por allá lejos, los humanos que conocemos actualmente. Es muy loco pensar en un cambio sustancial o realmente no podríamos decir nada sobre eso. No sé si la pregunta es como muy, pues no sé qué piensas. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy amplia. Por un lado, el hecho de decir ambientes estériles, yo diría que no existe ningún ambiente estéril, porque hace mucho leí, pues no lo tengo muy fresquito, se ha descrito que incluso los astronautas, gracias a esa dieta tan específica que ellos tienen, la microbiota de ellos es muy diferente a la microbiota de nosotros, pues los terrestres, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ya por ese lado, y que incluso en las superficies externas de la Tierra, pues ya de ahí, pues me disculpa, pues que no sé cómo los términos correctos, se han descrito también poblaciones microbianas específicas, es decir, entonces yo diría, pues
un campo estéril, un campo quirúrgico, por así decirlo. De resto, no hay nada estéril. Siempre en cualquier ambiente que nos imaginemos se van a encontrar microorganismos, y yo creo que eso es lo fascinante y lo interesante de estos organismos, que son organismos muy simples, pero que pueden soportar condiciones extremas, las cuales nosotros, que somos los organismos superiores, nos mataría de una. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, pues sí, de toda esta parte, pues como de viajar a otros planetas o cosas así, indiscutiblemente va a tener pues como repercusiones y cambios en nuestras poblaciones de microbiota. Yo digo que todo eso es un proceso evolutivo. Nosotros en este momento no tenemos la misma microbiota que tenían nuestros antepasados no tenían la misma microbiota que tenían sus antepasados y así. Como lo vimos, esto va a estar regido por todos esos hábitos alimenticios que nosotros tengamos, el que estemos sometidos o no a condiciones de estrés también van a influir. Entonces, indiscutiblemente, si eso llegase a pasar, yo pensaría pues que seríamos totalmente diferentes a lo que somos hoy y a lo que contamos o tenemos con respecto a diversidad microbiana. Es que fíjense que la diversidad microbiana desde el nacimiento es totalmente diferente a la vejez. Entonces, si en nosotros, y la microbiota mía es diferente a la microbiota de mi compañero, entonces, si hay una amplia diversidad interespecie e intraespecie, yo digo pues que ya hablando en esos términos se espera pues que sea totalmente diferente, y todo ese proceso evolutivo y de relaciones simbióticas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, realmente respondes más de lo que pensaba. Muchas gracias. Ahorita hago mis otras preguntas. Muchas gracias. Dale, gracias a ti. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Ahí Juan José nos hace una pregunta en el chat. Dice, yo tengo una pregunta. Hace tiempo leí un artículo sobre el trasplante de microbiota fecal y ayudaban algunas enfermedades. ¿En realidad crees que sea funcional? Ya que dices que en realidad la microbiota puede ser diferente. No sé cómo funciona eso. Sí, los estudios con trasplante de materia fecal se han hecho y sirven, pero específicamente para la enfermedad de colon irritable. Con eso yo sí sé que ayudan mucho en esta patología. Ya con respecto a los desórdenes neurológicos o enfermedades neurológicas, pues se han hecho muchos estudios y todos son contradictorios. Algunos dicen que sirve, otros dicen que no sirve. Y lo que les mencionaba al principio, existe una ventana en el neurodesarrollo en el cual se ha demostrado en ratones que sí sirven esos trasplantes de materia fecal. O, por ejemplo, el tratamiento con probióticos y prebióticos también ha sido estudiado, pero también pues como los resultados son contradictorios. Por ejemplo, en un estudio, a los ratones que se les daba mucho probiótico, no me acuerdo, pero en ellos era como esa tanta cantidad de lactobacilos que disminuía todas sus emociones. Entonces era un ratoncito que no exploraba, era un ratoncito que no sentía pues como, ¿cómo explicarlo? Sí, como esa capacidad para despertar emoción en estos ratoncitos. Y mira que los lactobacilos son uno de los más importantes. Entonces, los estudios son contradictorios, pero sí se han hecho y que yo conozca tienen efecto en síndrome de colon irritable.
Yo te hago una pregunta y con respecto a este síndrome de colon irritable o intestino irritable, ¿ese es el que tiene relación con la infección por Clostridium difficile? Ajá, sí, es eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, chicos, más preguntas. Aprovechen aprovechen a Joana para despejar todas sus dudas sobre su propia microbiota. Dale, Carlos. Bueno, yo gracias por la charla. La verdad me gustó mucho, es muy interesante conocer, digamos, como esa perspectiva que se está abriendo en cuanto a esa relación. Dentro de los microorganismos que mencionaste o de microorganismos que hayas, digamos, leído, ¿hay alguno que te parezca muy particular, de que tenga alguna relación, pues que digamos que destaque sobre los otros en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas? Que destaque, no, o sea, es que básicamente mmm, todos, como no se ha podido determinar una relación causal, ¿cierto? Entonces, casi todos parten de la misma hipótesis. El microorganismo me genera una infección, me activa una respuesta inmune, me genera un proceso inflamatorio y esa inflamación es lo que me activa la microglia y me activa toda esa parte de muerte neuronal, ¿cierto? Entonces, pues yo creería que, que más que destaque para generar la enfermedad, me parece es muy inteligentes cómo son capaces de evadir esa respuesta inmune y sobrevivir en el tiempo. Por ejemplo, integrarse al genoma como lo hacen los retrovirus, eso me parece una estrategia de supervivencia súper interesante y mira que estos virus tienen años, nos llevan pues como años atrás de haber aparecido. Entonces me parece más interesante esos mecanismos de evasión que les permite esa supervivencia a través del tiempo. Muchas gracias, yo. Esteban, tú tenías por ahí otra pregunta, dale, o más preguntas. Sí, mira, lo que pasa es que yo me ha interesado un montón lo de la relación que hay entre la microbiota, especialmente pues la intestinal y lo que es la depresión, ¿cierto? Hace un tiempo como que hubo un boom con eso, yo no sé, porque cada ratico eran artículos, creo que hubo un estudio por aquí en Medellín que estaba estudiando, que estaba pues hablando de eso, no sé. Y en la presentación hablaba sobre las conductas sociales que pueden, pues, de cómo los microorganismos pueden como intervenir en esto. Y hablaba de que podría ser por un proceso evolutivo que le daba pues una oportunidad de supervivencia a estos animales. Ahora, mi pregunta va más enfocada como en nosotros los humanos, ¿es posible considerar una relación directa entre cómo están las bacterias que viven en nuestro intestino y cómo podríamos enfrentar, digamos, situaciones estresantes que en personas con estas patologías están como defectuosas? Es decir, no es tan loco pensar en que la relación podría estar ahí. Bueno, antes aclarar, de pronto yo no fui lo suficientemente clara, la relación de supervivencia es del parásito, no del animalito, sino del parásito, porque al ratoncito perderle ese miedo al gato, entonces pues el gato se lo facilita la predación, ¿cierto? Y de esta forma el parásito se mantiene en diferentes hospederos. Entonces es para aclarar ahí, la supervivencia es del parásito como tal, el toxoplasma. Ya específicamente, pues mira que por ejemplo las comunidades microbianas secretan triptófano y el triptófano entonces es el precursor de la serotonina y este neurotransmisor entonces participa en nuestra capacidad de respuesta adaptativa. Entonces, si bien faltan muchas investigaciones y
así como se ha estudiado mucho también, pues como con esa relación a la respuesta de estrés, yo creería que no como que los microorganismos son los que nos causan estrés, no, pero sí ellos están participando o están colaborando en cómo nosotros respondemos a esas condiciones estresantes. Porque también, pues entonces listo, entonces todos nos tomamos un montón de probióticos y prebióticos y ya nadie vive de estrés y listo, se solucionó la mayor inconveniente del siglo XXI, el estrés. Entonces yo no lo vería como un único elemento, pero que sí indiscutiblemente tienen una participación frente a la respuesta a estos mecanismos. Comprendo, muy interesante, muchas gracias. A ti. Bueno, Johanna, yo también te quería hacer pues unas preguntitas. Primero agradecerte por la presentación, pues fuiste muy clara y como dice Esteban, esto es muy interesante, pues justamente por lo novedoso, o sea, da mucha pie para lo que es el campo de la investigación y para ahondar más en estos temas. Personalmente pienso que desde mi carrera y creo que desde muchas otras del área de la salud, aún se desconoce mucho esta relación microbiota, incluso pues microbioma y todo pues, la microbiología en general, con patologías, comportamiento, cómo afecta al ser humano en general. Entonces, de por sí solo la introducción al tema me parece muy valiosa y pues te agradezco mucho por eso. Mis preguntas, bueno, son varias, pero quiero iniciar con, te escuché hablar mucho de estudios en murinos, en modelos animales, y de hecho, ahorita que estás respondiendo una pregunta, dijiste que lo que se ha encontrado son básicamente correlaciones entre lo que es estos efectos de la microbiota con el sistema nervioso central, enfermedades, comportamiento y demás. Yo te quería preguntar si hay estudios en seres humanos que, digamos, prueben lo que se ha encontrado en los murinos y en los animalitos, y si hay estudios de causalidad, pues si ya hay algo que nos diga si está generando o no. No, como les digo, la mayoría de estos resultados son en modelos murinos, básicamente pues por la disponibilidad, ¿cierto? Y la evidencia científica que se ha encontrado en humanos ha sido seguimiento en grupos de cohortes por medio del análisis de la materia fecal. Entonces, la materia fecal se manda a secuenciar la subunidad 16S y a partir de esto entonces es que se describe pues como las poblaciones. Y solo esto ya tiene como sesgos, aunque no sería como la palabra adecuada. ¿Por qué? Porque primero, la microbiota es diferente a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, la microbiota del intestino delgado va a ser totalmente diferente a la microbiota del intestino grueso, ¿cierto? Entonces, la microbiota que estamos observando en la materia fecal va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, solo estamos tomando una muestrecita de todo lo que podemos abarcar. Y por el otro lado, todavía faltan muchas especies en ser descritas. Y como no han sido descritas, entonces no tenemos ni las herramientas moleculares, ni aislamientos en el laboratorio que nos permitan descubrirlas. Entonces yo pienso personalmente que se nos están quedando muchos microorganismos todavía pendientes por estudiar y descubrir. Entonces, con humanos es básicamente lo que he leído, se ha hecho el análisis de materia fecal y ha sido en cohortes de poblaciones muy chiquitas. Listo, muchas gracias. Otra preguntita, y no sé, de pronto se sale un poco del tema que tú trabajaste específicamente, por ejemplo, en este estudio de la tesis pues, de la maestría, pero es la relación de la microbiota y el cáncer. Se ha relacionado pues algunos tipos de bacterias con el desarrollo de cáncer. Te quería preguntar, digamos, qué tipos de cánceres conoces, qué relación hay, qué tan fuerte es esa relación de esas bacterias que hay ahí, el desarrollo de esos cánceres, y si hay alguno con cáncer cerebral, si conoces.
pues ahí me, me la pones difícil, te lo voy a decir lo poquito que sé. Entonces, más que la microbiota, pues muchos microorganismos han sido asociados con el desarrollo de cáncer. En tracto gastrointestinal, el Helicobacter pylori ya se ha descrito pues como su asociación con cáncer gástrico. El virus Epstein-Barr también con cáncer nasofaríngeo, y el virus del papiloma humano, ya pues sabemos que sí o sí es el agente causal de cáncer de cuello uterino. A nivel cerebral, yo pensaría que desarrollar, no sé, pues más que de forma directa, yo lo pensaría de forma indirecta, por medio de ese estado inflamatorio que podría activar pues como genes de susceptibilidad a cáncer, pero ahí sí no, ni idea. Ok, listo. Eso que hay para buscarlo me llamó la atención, pues, y mientras Sí. decías, pues, todas estas relaciones, pues, no, yo tampoco conozco, entonces, bueno, eso que hay como para buscarlo. Digamos, otra precisión, otra aclaración, es con lo que nos mostraste de este estudio, tú aún no has terminado la maestría como tal, ¿cierto? Ya, pues sí, ya me falta sustentar. Ah, ya, o sea, ya Ya, terminaste. Ay, ¿y cuándo sustentas? en un mes. Ay, ya te estás preparando para... La presión, la presión. No, te va a ir súper bien. Pero querías como que nos hicieras una precisión con este estudio pues, de la tesis de maestría. Es decir, ¿cuáles son las características de este estudio? Tú nos hablaste de los resultados, nos hablaste más o menos, pero quisiera que nos conversaras o nos contaras sobre esa metodología, cómo se planteó ese estudio y de pronto de dónde surgió pues esa idea. La idea básicamente surgió de mi curiosidad o de mi interés por integrar microbiología y neurociencias. Te lo juro, así fue. Listo, yo quiero estudiar las dos cosas, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a mirar, y esta hipótesis del origen infeccioso tiene aproximadamente 30, 40 años de que la comunidad científica empezara a investigar. Entonces, por la disponibilidad de cerebros que tenemos almacenados en el biobanco, fue algo como muy factible. Entonces lo que nosotros hicimos fue buscar ADN por diferentes estrategias moleculares de diferentes organismos, pues de todos los microorganismos, hongos, bacterias, virus, parásitos, en el tejido pues encefálico, y adicionalmente hacer pues como todo este estudio de qué es cuál es la función que tiene el péptido beta amiloide a nivel cerebral, como péptido antimicrobiano. Sino que básicamente con los microorganismos no encontramos nada. Entonces, de acuerdo a nuestros estudios, pues a nuestros resultados, perdón, esta hipótesis no tiene una relación causal, o también puede ser que el microorganismo es ese agente que participa en una primera instancia, activa la microglia, la amiloidosis, la taupatía, y ya después pues inicia, y ya después en etapas tempranas de la enfermedad, y nosotros los buscamos en etapas tardías, y por eso fue pues ya post-mortem, por eso fue que nos los encontramos. Pero pues esto sería muy complicado de comprobar, porque pues la enfermedad de Alzheimer, los síntomas aparecen casi 20 años después de que se da pues como esa fase preclínica. Entonces, ¿en qué momento intervenir la población para buscar microorganismos? Es muy complicado de predecir. Ok, muchas gracias. ¿Tú crees que se podría intervenir a estas personas
por ejemplo, susceptibles de enfermedad de Alzheimer, digamos los que tienen un Alzheimer genético, intervenir en su alimentación o darles algún tipo de terapia a nivel de pues, esto microbiota, y que eso afectara el desarrollo de su enfermedad de Alzheimer en su tiempo o en algo, en su pronóstico. Yo creería que sí. De hecho, pues en el grupo se ha demostrado que hacer intervenciones en esta población con respecto pues a actividad física y hábitos saludables mejoran significativamente la progresión de los síntomas, pero pues faltan más estudios que nos permitan hacer una relación entre si es porque consume más proteína o porque esa proteína me está influenciando la prevalencia de ciertas comunidades microbianas. Entonces eso faltaría pues como profundizar en el tema. Adicionalmente, diferentes estudios han demostrado que hacer terapia antiviral, por ejemplo con aciclovir, en pacientes que tuvieron encefalitis herpética, mejora significativamente los síntomas cognitivos a largo plazo. Entonces, también se ha propuesto, en caso de que se compruebe la hipótesis infecciosa para esta patología, hacer terapia antiviral o antimicrobiana para prevenir el desarrollo o progresión de los síntomas cognitivos, pero pues todavía falta mucha tela por cortar, por así decirlo. Súper. Bueno, yo tengo otro par de preguntas, pero yo quisiera ver si alguien más tiene de pronto alguna otra pregunta, algún comentario, pues aprovechando que estás acá, o si no, ya pues yo hago como las otras preguntitas que tengo. Dale, Esteban. Bueno, yo realmente tengo otra pregunta que creo que es muy loca, pero pues ya que estamos acá, pues ¿por qué no hacerlo, cierto? Hace un tiempo yo conocí el caso de un hongo que es muy particular porque él llega e infecta a digamos, un grillo en la selva y se apodera como de su sistema nervioso y hace que él sin darse cuenta suba como que los árboles más altos para poder matarlo, crecer y que sus esporas se esparzan mucho más fácilmente e infectar a otros animales. Ahora, la pregunta sería que esta idea, que yo creo que es muy loca, ¿crees que podría tener unas implicaciones a futuro con respecto a, digamos, un tratamiento de alguna enfermedad, por ejemplo, tan trágica como pues siendo pues muy simplista, ¿cierto? Obviamente, porque hablar de una enfermedad tan compleja como por ejemplo la esquizofrenia, pues sí, es como demasiado simplificado, pero ¿crees que una idea tan loca como esa podría tener en el futuro alguna implicación, no sé, terapéutica o de tratamiento? Pues de poderse, yo creo que todo se puede en la vida, ¿cierto? Pues si uno no intenta, pues no sabe si lo logra o no, ¿cierto? Pero fíjate, por ejemplo, ese caso yo no lo conocía, entonces es otro ejemplo de cómo esos microorganismos afectan las conductas de nosotros o esos comportamientos sociales. Específicamente con la esquizofrenia, yo lo veo un poquito complejo porque la esquizofrenia sería cuando lo hablamos desde el modelo netamente biológico o neurobiológico, por así decirlo, pero en esquizofrenia pues existen otros factores, no solo a nivel celular, que pueden estar influenciando el desarrollo de estos síntomas psiquiátricos. Entonces, pues, no sé, queda como una pregunta abierta para el que se anime, porque no, ni idea. Sí, hay mucho que investigar. Muchas gracias. ¿A ti?
Listo, Johanna. Yo tenía entonces un par de preguntitas finales, ya pues para que vayamos terminando. La primera era un poquito pues, relacionado con lo que mencionaba Esteban. Digamos que cuando empecé a leer el artículo que nos mandaste, lo del reino escondido, pues que hay en todo lo que cargamos nosotros, somos más bacterias que personas. Y relacionaban esto con un poco lo que tú decías, del comportamiento con respecto a la ansiedad, a la depresión, con ciertos trastornos mentales. ¿Qué relación has encontrado, has visto tú con estas enfermedades mentales y cómo se podría intervenir, bien sean trastornos o bien sea sin ser un trastorno en comportamientos de tipo pues, ansioso o sí, preocupaciones excesivas, lo más actual, las pandemias del siglo XXI? ¿Cómo podríamos intervenir ahí desde la microbiología? ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que es algo muy complejo, porque como les decía, incluso yo no, pues entonces me voy a emberracar a tomar prebióticos para no sufrir de nada, pero fíjense que hay estudios, lo que les comenté, que el alto consumo de estos prebióticos genera el aumento del lactobacillus y esto está asociado con depresión en los ratones. Entonces yo pensaría que todo es un balance y si queremos intervenir en este tipo de enfermedades neurológicas, es velar para que, para que ese ecosistema microbiano permanezca en un balance y en un equilibrio sin que no se alteren o prevalezcan unas poblaciones sobre otras, porque ahí es cuando ya la cagamos y se aparece la patología, por así decirlo. Entonces yo creo que más que una intervención es procurar por mantener ese balance. Listo. La otra es, si yo ya he tenido, por ejemplo, infecciones a lo largo de mi vida, eso puede repercutir en mi comportamiento, a pesar de que la infección se haya tratado, por ejemplo. Pues con infecciones agudas, por ejemplo, el COVID que estamos pues como en el boom, en pandemia, mira que es una infección aguda, sin embargo, a largo plazo se cree que puede tener síntomas cognitivos y síntomas motores por el daño que genera este microorganismo en las neuronas, ¿cierto? Entonces, eh, más que las infecciones, pero sobre todo las infecciones crónicas, yo creo, son las que nos están, por así decirlo, eh, generando susceptibilidad a la aparición de este tipo de patologías, las infecciones crónicas. Listo, Joana. Y la última pregunta, y ya yo creo que con esto, pues si no hay más comentarios o preguntas, terminaríamos. Y es, bueno, en Colombia, una de las problemáticas principales que tenemos son las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, la enfermedad de Alzheimer, pues, y este tipo de enfermedades también son de mucha importancia, tienen mucha carga, pero digamos una de las cosas más prevalentes y que incluso se relaciona con este tipo de enfermedades son las crónicas no transmisibles, ¿cierto? Las que conocemos hipertensión, la obesidad, que se considera por muchos una enfermedad, diabetes, etc. Y por ejemplo vemos que la población con menos recursos económicos, la población pobre, tiende a tener más estas enfermedades. ¿Cómo se relaciona o cómo relacionarías tú lo que consumen estas personas? Normalmente la alimentación de ellos es muy distinta a las personas que tienen más recursos económicos. ¿Cómo relacionas la alimentación de estas personas con las enfermedades crónicas no transmisibles? Si eso puede estar afectando o no. Claro que sí, indiscutiblemente. Estudios se han realizado con la Asociación de la Microbiota con la obesidad y se ha descubierto que en los obesos hay un aumento de la población de firmicutes, ¿cierto? Entonces, y que esta población incluso está asociada como con esa comportamiento de ingesta de alimentos. Entonces,
Indiscutiblemente, si yo tengo una dieta alta en carbohidratos, voy a favorecer que estos microorganismos prevalezcan sobre las demás poblaciones microbianas, y eso es lo que me va a causar pues la patología, obesidad, diabetes también. También se ha asociado pues como y con la diabetes es muy, muy importante, porque la diabetes de por sí es una inflamación sistémica. Entonces, esta inflamación sistémica, esa activación continua del sistema inmune, va a traer repercusiones pues a nivel sistémico, a nivel cerebral y en todos los órganos, por así decirlo. Entonces, sí, la relación de la microbiota con estas enfermedades, indiscutiblemente, pues sí, incluso está mucho más esclarecida que con las enfermedades neurológicas. Perfecto, Joana. Muy, muy bacano esa parte, porque se podría impactar a mucha población, o sea, una cosa muy grande, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, de pronto solo cambiando esa parte, pues, incluso de la alimentación, algo tan básico. Sí, y es importante porque entonces, por ejemplo, si estas poblaciones prevalecen, entonces yo voy a sentir la necesidad de comer más carbohidratos y no me voy a sentir satisfecho cuando consumo frutas o verduras. Entonces, fíjate que ya de por sí me están predisponiendo a la selección de alimentos porque tengo más firmicutes, por así decirlo. Impresionante. Bueno, Diana, tenemos una última preguntita, que es esta que hace Eloy, que dice: leí que el útero, placenta y endometrio es un medio no estéril, tiene su propia microbiota, como se viene planteando en ambiente que se creían estériles. Mi pregunta: si en esa microbiota se ha planteado la relación de causalidad con la mayor susceptibilidad al Alzheimer. Ni idea. Ahí sí, no tengo ni idea. Pues no, microbiota, pues de esta que tenga un efecto, no tengo ni idea. Prometo investigar y para otra sesión que me inviten les cuento, porque no, ni idea. Está muy buena la pregunta. Y sí, Joana, yo creo que ya con esto podemos... Realmente fue un placer pues tenerte acá, muy clara la exposición y pues toda la presentación realmente. Carlos, no sé si también tienes algo para decirle pues a Joana para despedir. No, ya quería cerrar agradeciéndole a Yao por aceptar la invitación. Muchas gracias. Mira que también me gustó mucho, digamos, tú que compartas tu experiencia, porque en parte surgió en un semillero. En un semillero surgió, digamos, el proyecto que viene realizando hasta el momento. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y eso es muy importante lo que dice Carlos. Esa idea surgió en un semillero. Entonces, no se cohíban cuando, ay, esto será muy loco, ay, esto lo puedo hacer. No, háganle, estudien, propongan, que cuestionense, que eso es pues como lo que nos mueve. Eso salió en un semillero. Se lo dije a un profesor, el profesor me apoyó, salió una convocatoria de Colciencias nos apoyó y miren, aquí estoy yo realizando pues una maestría. Entonces, eso es muy importante. Ninguna idea es loca, ni ninguna pregunta es boba. Todas son aptas para investigar y pueden salir cosas muy bacanas de todas esas investigaciones o de esas preguntas. Joana, muchísimas gracias. Yo aquí me quedé, la verdad, con un montón de preguntas. Hice algunas, pero genial, genial toda tu experiencia y aquí siempre bienvenida al semillero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, espero que les haya gustado. También la invitación es para que si les gusta el tema o toda esta parte de estudio a nivel cerebral, también son bienvenidos al grupo de neurociencias y al biobanco. Cualquier cosa, estamos súper a la orden para todo lo que necesiten. Fácil, si quieres puedes hacer propaganda de que pueden asistir a los clubes de revista o a las donaciones o hacer parte, digamos, empezar a participar de las actividades que tiene el Neurobanco, puedes hacerlo. Sí, pues nosotros en el Neurobanco nos dedicamos al estudio de enfermedades neurodegenerativas por medio del estudio directo de los encéfalos donados.
Si están interesados en ser parte de esta línea de investigación, con Carlos, él les puede compartir, pues hacemos reuniones académicas todos los lunes y pues ya todo el trabajo que hacemos en el laboratorio también lo podemos coordinar. Yo, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Chao, yo. Chao. Gracias.